jóvenes y señoritas estudiantes. Ya comenzamos la segunda parte del trabajo académico remoto. Los encargados de dirigir esta sesión te recomendamos tener mucho cuidado en cuanto a la salud en su hogar. Comenzar. Con la sesión planteamos la siguiente situación significativa. Cuando una persona es portadora de COVID-19, pero aún no se da cuenta que puede contagiar. Frente a esta situación, ¿cómo podemos saber el tamaño del virus COVID-19 y explicar a la persona portadora que esté en aislamiento social? Para ello estudiamos las magnitudes fundamentales y la notación científica y los submúltiplos en el sistema internacional. Recordarles entonces que necesitamos comprender sobre las magnitudes físicas, la notación científica y los submúltiplos en el sistema internacional. A continuación, nuestro propósito es identificar el uso de las magnitudes fundamentales y los submúltiplos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, en este laboratorio tenemos investigadores trabajando con el microscopio. La otra persona está realizando la medición del volumen y también otro está observando unas bacterias a gran escala de aumento. Luego también tenemos un gráfico de los coronavirus al otro lado, donde podemos observar una persona inhalando. Entonces, en este caso, tenemos el gráfico de los coronavirus que está ingresando por la vía respiratoria. Entonces, ¿cómo determinar el tamaño del coronavirus? Analizamos nuestra situación significativa. ¿Cómo el estudio de la transmisión del COVID-19 nos permite investigar el tamaño que tiene este coronavirus para lograr contagiar la humanidad? Podemos ir observando en esta presentación se aprecia los virus del COVID que son muy pequeñas y pueden ingresar por las vías respiratorias, además llegar hasta los pulmones. Entonces, necesitamos determinar el tamaño de este virus para entender qué tan peligroso es y que puede ingresar hasta las células. Ahora, nuestra actividad central está enfocado entonces en las magnitudes físicas. Las magnitudes físicas son propiedades de los cuerpos que se pueden medir. Para medir una magnitud se necesita una unidad patrón que sirva de preferencia. Por ejemplo, en este caso tenemos el metro, el kilogramo. Ahora vemos los ejemplos. Tenemos una varilla de fierro. ¿Qué propiedad física se puede medir? Muy bien, se puede medir el largo con una cinta métrica. A continuación tenemos a un profesional especialista que está realizando una medición de temperatura. Luego observamos a una persona levantando una caja. ¿Qué característica se puede medir de esa caja? Dos condiciones, ¿no? Uno dirá masa u otro también será el volumen. Muy bien, entonces tenemos masa y volumen. También tenemos una señorita trotando, es decir, está recorriendo una distancia en un intervalo de tiempo. Bajo esas condiciones determinamos la velocidad. Ahora, una persona se está calentando las manos en las llamas del fuego. Entonces nos referimos al calor. Finalmente, tenemos un foco que se enciende y se apaga. Entonces, esto nos va a trasladar a estudiar la intensidad luminosa. Continuamos con las magnitudes físicas. Ahora vamos a observar los instrumentos de medición y la magnitud que mide. El vernier mide la longitud
longitud de los cuerpos muy pequeños. La balanza mide la masa. El cronómetro mide el tiempo. El termómetro mide la temperatura. El luxómetro mide la luminosidad o la luminancia real, es decir, la intensidad luminosa. El amperímetro mide la intensidad de corriente eléctrica y el mol mide la cantidad de sustancias. Ahora nos centramos entonces en el sistema internacional. La conferencia de pesas y medidas que reúne a los representantes de los estados pertenecientes a la Convención del Metro siguen manteniendo las 7 unidades de medida para las magnitudes fundamentales respectivas y la consideración del Día Mundial de Metrología que se celebraría cada 20 de mayo. En cuanto a las unidades consideradas en el Sistema Internacional de Unidades, tenemos como unidad principal el metro, el kilogramo, segundo, kelvin, ampere, candela y mol, con sus respectivas magnitudes, que están longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa, cantidad de sustancias. También vemos ahora los submúltiplos y los múltiplos, que están identificados por los prefijos y las cantidades respectivas. Es decir, los prefijos están de acuerdo a las cantidades escritas en las bases de 10 con las potencias respectivas. Los submúltiplos tienen un exponente negativo y los múltiplos tienen exponente positivo. De ello podemos encontrar, por ejemplo, los submúltiplos que se encuentran en la parte superior representan las unidades de medida más pequeñas. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos deci, centi, mili, micro, nano, y los múltiplos representan a las unidades de medida más grandes y son, por ejemplo, deca, hecto, kilo, mega, giga. Y de aquí que nosotros podemos ir relacionando entre la unidad principal del sistema internacional acompañado con los submúltiplos o los múltiplos, podemos explicar un caso. Por ejemplo, la distancia de la Tierra al Sol es de 149,6 gigámetros, es decir, es tan distante. El prefijo giga, si nos trasladamos, podemos encontrar ahí, giga es 10 al exponente 9. Entonces, ¿podemos decirlo simplemente en metros? Sí, entonces ahí tenemos 149,6 por 10 al exponente 9 metros. A ver, vemos ahora otro. Tamaño del coronavirus, 120 nanómetros. Entonces, el término nano, ¿a quién nos traslada? Ah, muy bien, a los submúltiplos. ¿Cuál es el exponente de 10? ¿Qué exponente lleva ese 10 en nanómetros? Menos 9. Muy bien. Entonces, ¿cómo se podría decir? 120 por 10 al exponente negativo 9 metros. Continuamos con lo... Vamos a expresar ahora en metros el tamaño del coronavirus en diferentes, utilizando los submúltiplos y la notación científica. ¿Y qué viene a ser la notación científica? Es una representación de los números tan extensos que se puede hacer simplemente en base 10, poniendo los exponentes que pueden ser positivos o negativos. ¿Quién dio esta idea? El científico, el estudioso, el físico matemático Salman Amin Khan, el estadounidense. Bien, comenzamos entonces. Los coronavirus son partículas, ya dijimos que es de 120 nanómetros. Explicamos entonces cómo podemos convertir. Recordemos que el prefijo nano es equivalente a 10 al exponente menos 9.
Entonces 120 nanómetros se puede escribir 120 multiplicado por 10 a la menos 9, quitamos el nano y explicamos simplemente metro. Y también el 120 se puede transformar y expresando en metros sería 1,2 por 10 a la menos 7 metros. Otro ejemplo, la masa de la Luna. Imaginen ustedes, jóvenes, que tenemos gran cantidad de ceros y escribiendo así nos vamos a demorar. Entonces, ¿qué hace? Una notación científica. Ponemos 7,36, entonces empezamos y ponemos 10 al exponente 22. Ahora, distancia de la Tierra al Sol, 1,126 por 10 a la menos 11. Luego tenemos, ahora, ¿qué aprendimos el día de hoy? Las magnitudes físicas. Dentro de las magnitudes físicas podemos clasificar según su origen las magnitudes fundamentales, que está longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa, cantidad de sustancias. Magnitudes derivadas que derivan producto de las fundamentales. Tenemos la interacción entre distancia y tiempo, por ejemplo, longitud, tiempo, velocidad. Podemos tener la interacción entre longitudes, volumen, área, presión. Ahora, según su naturaleza, las magnitudes físicas pueden ser magnitudes vectoriales, son aquellas que tienen dirección y una unidad de medida. Por lo tanto, puede ser fuerza, peso y velocidad. Las magnitudes escalares, ojo muchachos aquí, las magnitudes escalares no presentan la dirección, solo van a tener la unidad de medida, en caso longitud, masa, tiempo, temperatura. Además, ¿qué aprendimos? También aprendimos la notación científica, que viene a ser es la cantidad o valor numérico de una magnitud. Un número está escrito en notación científica cuando un número entre 1 y 10 se multiplica por una potencia de 10. Los múltiplos son las unidades de medida más grandes que el metro, por ejemplo, decámetro, hectómetro, kilómetro. Los submúltiplos son unidades de medida más pequeñas que el metro, son el decímetro, centímetro, micrómetro, nanómetro. Ahora responderemos las siguientes preguntas metacognitivas. ¿Qué estrategia me permitió aprender mejor el tema? ¿Qué información investigaría para ampliar mis conocimientos sobre las magnitudes? ¿Ha logrado resolver las actividades? Reto domiciliario tenemos. Este reto domiciliario va a estar también en la ficha y muchas gracias por su atención.